El 22 de junio de 1994, Andrés Escobar miró al cielo y se agarró la cabeza. Acababa de meter un gol en su propio arco. No lo hizo con intención. Intentó despejar un centro y la pelota le rebotó en la pierna y entró. Así de simple, así de cruel. Colombia perdió ese partido contra Estados Unidos y quedó eliminada del Mundial. 10 días después, Andrés Escobar estaba muerto. Tenía 27 años, tenía una oferta del Milan sobre la mesa, tenía toda una carrera por delante, y lo mataron por ese gol. Esta es su historia. Antes de hablar de cómo murió, hay que entender quién era. Andrés Escobar no era un jugador más, era el defensor más importante de Colombia, uno de los más respetados de todo el continente. Lo llamaban el caballero del fútbol, no por marketing, sino porque realmente era así. Era el tipo de jugador que nunca protestaba al árbitro, que ayudaba al rival a levantarse del suelo, que firmaba autógrafos durante horas sin quejarse. Jugaba en el Atlético Nacional de Medellín, con el que había ganado la Copa Libertadores en 1989. Con la selección colombiana había jugado 2 mundiales. Era el futuro capitán del equipo, el sucesor natural del pibe Valderrama. Y a los 27 años, el Milan lo quería para reemplazar a Franco Baresi, el mejor club del mundo para reemplazar al mejor defensor del mundo. Ese era el futuro que le esperaba. Antes de hablar de cómo murió, hay que entender el país en el que vivía. Colombia en 1994 era un país en guerra consigo mismo. El cartel de Medellín había sido desmantelado después de la muerte de Pablo Escobar en diciembre del 93. Pero eso no trajo paz, trajo caos. Los carteles rivales luchaban por el territorio. Los paramilitares operaban sin control. La violencia era parte del paisaje cotidiano. Y en ese contexto, el narcotráfico había penetrado en el fútbol colombiano de manera profunda. Los narcos ponían dinero en los clubes, apostaban millones en los partidos y en algunos casos decidían resultados. La selección colombiana de 1994 era brillante en lo deportivo. Había goleado 5-0 a Argentina en las eliminatorias. Había llegado al Mundial como uno de los candidatos. Pero llegó con esa sombra encima. Y cuando las cosas salieron mal, esa sombra se hizo enorme. El 22 de junio de 1994, Colombia versus Estados Unidos. Mundial en suelo norteamericano. Colombia necesitaba ganar para seguir con vida en el torneo. Ya había perdido el primer partido contra Rumanía, 3-1, un resultado que nadie esperaba. En el minuto 35, un jugador estadounidense tiró un centro al área colombiana. Andrés Escobar fue a despejar. La pelota le pegó en la pierna y entró en su propio arco. Gol en contra. Escobar se quedó tirado en el suelo unos segundos. Miró la pelota dentro del arco. Miró al cielo. Se agarró la cabeza. Estados Unidos ganó 2-1. Colombia quedó eliminada. En los vestuarios, el técnico Francisco Maturana intentó contener el golpe. Los jugadores estaban destrozados. Andrés Escobar más que nadie. Pero lo que ninguno sabía en ese momento es que en Colombia algunas personas habían apostado fortunas a que su selección iba a pasar la fase de grupos, y acababan de perderlo todo. Antes de volver a Colombia, Andrés Escobar hizo algo que hoy parece una despedida sin saberlo. Escribió una carta abierta para el diario El Tiempo de Bogotá. En ella pedía calma, pedía respeto, pedía que nadie juzgara al equipo por 2 partidos malos después de 7 años de fútbol brillante. La carta terminaba con una frase que quedó grabada para siempre. La vida no termina aquí. Sus compañeros y su familia le pidieron que no volviera todavía a Colombia, que esperara que bajara la tensión, que la gente estaba furiosa y era mejor quedarse en Estados Unidos unos días más. Andrés no quiso. Dijo que él había cometido el error y que tenía que dar la cara, que no iba a esconderse, que Colombia era su país y ahí iba a volver. 3 días después de esa decisión, estaba muerto. 2 de julio de 1994. Medellín. Andrés salió esa noche con amigos. Era algo inusual en él. Era un jugador serio, disciplinado, que durante las competencias nunca salía de noche. Pero el mundial había terminado, estaba en casa y quería despejar la cabeza. Fueron a un restaurante llamado El Indio, en las afueras de Medellín.
Adentro, en una mesa cercana, estaban los hermanos Pedro David y Santiago Gallón Henao, dos narcotraficantes conocidos en Medellín, vinculados al paramilitarismo y al cartel local. Durante la noche, los Gallón empezaron a insultarlo por el gol en contra, burlas, gritos, humillaciones delante de todos. Andrés aguantó un tiempo, pero en un momento pidió respeto. Santiago Gallón lo miró y le dijo: «Usted no sabe con quién se está metiendo». En el estacionamiento del restaurante, la discusión continuó. Los dos hermanos se abalanzaron sobre Escobar, el ambiente se calentó. Y entonces, el chofer de los Gallón, un hombre llamado Humberto Muñoz Castro, bajó de la camioneta. Sin mediar palabra, desenfundó un arma y disparó 6 veces. 6 tiros, todos en el cuerpo de Andrés Escobar. Según algunos testigos, con cada disparo Muñoz Castro gritaba: «Gracias por el autogol». Andrés Escobar llegó vivo al hospital. Murió poco después. El caballero del fútbol tenía 27 años. Lo que pasó después del asesinato es tan doloroso como el crimen mismo. Humberto Muñoz Castro fue capturado y condenado a 43 años de prisión. Cumplió 11. En 2005, 11 años después de matar a Andrés Escobar, salió libre gracias a un beneficio extracarcelario. La decisión judicial fue duramente criticada en Colombia. Los hermanos Gallón Henao, los que instigaron el crimen, recibieron una condena de apenas 15 meses excarcelables, a pesar de que se probó que habían obstruido la justicia. El hermano de Andrés, Santiago Escobar, dijo algo que resume todo: «Yo creo que la justicia cogió porque los autores intelectuales a los pocos meses ya estaban en las calles de Medellín». Y la pregunta que nunca se respondió oficialmente sigue abierta. ¿Actuaron solos los Gallón o hubo alguien más poderoso detrás que dio la orden porque había perdido millones en apuestas? Esa investigación nunca llegó a ningún lado. Andrés Escobar nunca jugó en el Milan, nunca fue capitán de Colombia, nunca vio a su país clasificarse de nuevo a un mundial y llegar lejos. Lo que quedó de él es una carta con una frase que suena diferente ahora que sabemos cómo terminó todo: «La vida no termina aquí». En Colombia quedó como símbolo de algo más grande que el fútbol, un hombre bueno en un país violento, que cometió un error sin culpa y lo pagó con su vida. El estadio del Atlético Nacional hoy lleva su nombre. En Medellín hay murales con su cara, y cada vez que Colombia juega un partido importante, alguien recuerda al caballero del fútbol. Andrés Escobar no murió porque metió un gol en contra. Murió porque vivía en un país donde los narcos apostaban millones al fútbol, y cuando perdían, alguien tenía que pagar. Murió porque volvió cuando le dijeron que no volviera, porque quería dar la cara. Murió porque era demasiado bueno para el mundo en el que le tocó vivir. El fútbol perdió a uno de sus mejores jugadores esa noche en Medellín. Y Colombia perdió algo más difícil de recuperar: la inocencia de creer que el deporte podía estar separado de la violencia que lo rodeaba. Si te impactó esta historia, suscríbete al canal porque vamos a seguir contando los casos más oscuros del fútbol latinoamericano. Y deja en los comentarios: ¿crees que el autogol fue realmente la razón del asesinato o hubo algo más detrás?